La Ventana, con Carlas Francino. Marta del Vato, ¿tú celebras mucho o poco el Día del Libro? Pues bueno, lo celebro siempre regalando algún libro, aunque por ejemplo nunca he estado en Barcelona. Pues es y maravilloso. me encantaría. Claro, es que este próximo domingo la fiesta de Sant Jordi en Barcelona y en otros muchos lugares de Cataluña y del resto de España se celebra el Día del Libro, que es la gran fiesta de los lectores, Sí. de los autores, de los libreros y de las editoriales. Y en el mundo editorial, como todo en la vida, hay grandes, medianos y pequeños. Y en los pequeños, a veces, en las pequeñas editoriales, encuentras historias maravillosas. Por ejemplo, una editorial que ha surgido hace poco, que se llama Tres Hermanas, creada, como su nombre indica, por tres hermanas apasionadas por este universo. ¿Sabes cuál es una de sus publicaciones más interesantes? A ver. Cartas de las hermanas Mitford, que son otras, que son un grupo de hermanas británicas, 6 concretamente, en fin, como muy particulares, un tanto excéntricas, que lo tuvieron todo para resumir con su propia vida los acontecimientos del siglo XX. 2 hermanas eran simpatizantes nazis, otra era comunista, activista, otra llegó a ser escritora de éxito, otra llegó a duquesa. Se codearon con la alta sociedad y con líderes tan dispares como Kennedy, Churchill o Hitler. Bueno, pues su vida, agitada sin duda, protagoniza hoy en La Ventana una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. A ver, Laura, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llega esta historia de las cartas de las hermanas Mitford a ti? Pues mira, se puso en contacto conmigo una de las hermanas de esta editorial, eso es, de las tres hermanas españolas, para contarme que habían editado este libro de las hermanas Mitford. Ella es Cristina Pineda y Torra, y nos contaba que publicarlo ha tenido mucho valor simbólico para ella, porque hojeaba sus cartas en inglés en la biblioteca de su madre, que les inculcó desde niñas el amor por los libros. Las 6, las británicas, eran unas locas de las cartas, esa habitación propia donde podían ser ellas mismas. Pues porque yo fui muy lectora de cartas cuando yo estaba en la universidad, y me parecía que era un género donde la gente, las personas, se revelaban a sí mismos tal y como eran. Y como no se cultivaba mucho el género en España, pues empecé por ahí. Ellas despellejaban la sociedad y también se despellejaban entre ellas, pero se querían, que es un poco lo que sucede en la realidad con las personas. Tenían muchísimas inquietudes y las desarrollaron durante toda la vida. La moda, la literatura, la historia. Eso es fascinante. Cualquiera que quiera saber algo del siglo XX lo tiene en este epistolario. ¿De dónde eran estas hermanas? Las hermanas nacieron cerca de Oxford. Su padre era un lord venido a menos, muy autoritario. La madre, de carácter frío, criaba gallinas y era hija de un político y periodista, fundador de la revista Vanity Fair, que protagonizó varios escándalos por utilizar la publicación para atacar a sus oponentes en el Parlamento. Esto provocó que la familia tuviera presencia mediática desde el principio. Tenían un hermano, Tom, el único que formalmente estudió. Ellas debían limitarse a ser buenas esposas, pero fueron autodidactas y el secreto, leían mucho. Nancy aprovechó sus contactos familiares para escribir en revistas y en 1931 publicó su primer libro inspirado en la alta sociedad. En las cartas, como esta que envía a Diana, la gran belleza de la familia, utilizaban un lenguaje inventado o motes por si eran descubiertas. Marzo de 1931. Querida Bodley, lo estoy pasando fatal. Moop y Farbe se han pasado la mañana entera diciéndome que mis amigos son todos unos alcohólicos y que me estoy arruinando la salud y el carácter, dándome a entender que yo también he estado bebiendo mucho últimamente. Luego me dijeron que estoy a punto de cumplir 30 años y que debería dejar de salir de una vez por todas. ¿Por qué? ¿Y qué se supone que voy a hacer cuando deje de salir? No entiendo qué esperan de mí, que me mude definitivamente al campo, supongo. Con todo mi amor, N.
Los libros de Nancy, que son conocidos por su ingenio y su ironía, y como escuchamos esto también se traslada a sus cartas, algunas voces, de hecho, Laura, las han querido comparar a las Mitford con las hermanas Kardashian. Hombre. Pero, sí, no sé si es una similitud muy acertada o simplemente es que son hermanas y son famosas. A la editora le parecía una comparación horrible. Seguramente si las Mitford nacieran hoy sí que serían influencer porque eran referencias de moda, protagonizaban escándalos amorosos. Por ejemplo, Nancy fue la única de la familia que apoyó a Diana cuando dejó a su marido, heredero de la fortuna de la fábrica Guinness, para iniciar una relación con el fundador de la Unión Británica de Fascistas, Oswald Mosley, del que se había enamorado tras seguirlo en sus mítines, ignorando hechos como que había estado implicado en altercados violentos. Nancy se inspiró en el nuevo novio de su hermana para el libro La Trifulca, que cabreó, como no, mucho a la pareja. Mi libro sale el día 25 de este mes y considerando la conversación que tuvimos en el Ritz hace un milenio, siento la obligación de hacerte algunas aclaraciones. Aquel día lo leí de corrido en cuanto llegué a casa y me pareció que era imposible eliminar las partes a las que os oponéis tú y el líder. Nuestra situación económica es tan complicada que no puedo darme el lujo de no publicar el libro. No le puede hacer ningún daño al movimiento, te lo digo con toda honestidad. Si de verdad creyera que puede perjudicar en lo más mínimo al líder, lo habría apartado o antes que nada no lo habría escrito siquiera. Moraleja, los negocios son los negocios. Sí, Oye, totalmente. que queda muy claro, otra de las cosas que quedan claras en esta correspondencia es como el fascismo estaba ya entonces muy aceptado, ¿no? Como posible solución o respuesta a las crisis económicas y sociales. Bueno, pero aún no se había producido el gran drama de la Segunda Guerra Mundial. Sí, me ha llamado la atención que hablan del fascismo con mucha naturalidad. Del líder. Sí, eso es del novio de Diana. Los ideales fascistas de Diana marcaron mucho a su hermana pequeña, Unity. En 1933, los nazis invitaron a Diana, a su novio fascista y a su hermana a visitar a Alemania y quedaron impresionados. Especialmente Unity, que se obsesionó con Hitler. No, se mudó a Múnich para aprender alemán. A diario se presentaba, esto es curioso, en la cafetería donde comía el dictador para conocerle. Finalmente lo consiguió. Ayer sucedió algo extraordinario y muy emocionante. Vi a Hitler. Anoche, alrededor de las 6, Derek me llamó desde el Carlton Tigaum para decirme que él estaba allí. Me metí en un taxi al instante. Llegué, me senté junto a ellos y allí, justo enfrente de mí, estaba el Führer. La tía dijo, «Te tiembla todo el cuerpo de la emoción». Y seguramente era cierto. Yo esperé y esperé, pero no se acercó nadie. Empecé a perder las esperanzas. Pensaba que no me iba a invitar a su mesa. Pero al final, cerca de las 3, se acercó Bruckner y me preguntó si me quería sentar con él. Me di cuenta de que se sentía mal, sé que a veces le ataca el dolor, porque tenía el contorno de los ojos un poco amarillento. Se movía constantemente de atrás hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, pero a pesar de todo, estaba del mejor humor que puedas imaginar. Y ahora, Nardi, te voy a contar algo que te va a poner muy celosa. Nos pusimos a hablar del himno nacional inglés y de repente él se puso a silbar la melodía de principio a fin. No me digas que no es maravilloso. Maravilloso del todo. Eso que te escribe de alguien echando para atrás y para adelante y con las manos en las rodillas, describe a un tipo con una cabeza Sí. no muy amueblada, parece. Sí. Tuvo más de 100 encuentros con Hitler, tanto ella como Diana entraron en su círculo más cercano. Unity sentía una devoción enfermiza, como leemos en las cartas, negaba la realidad, como cuenta cuando Hitler le había puesto un piso de unos judíos que se habían ido de viaje. Hasta la guerra, las hermanas asimilaban más o menos las diferencias políticas con la comunista de la familia, la otra hermana, Jessica, que con 14 años abrió una cuenta en el banco bautizada, esto me encanta, como La Fuga, que anticipaba lo que haría después. Escapar a España con su novio y primo Esmond, sobrino de Churchill, en plena guerra civil, para apoyar al bando republicano.
Carta enviada por la fascista Unity a su hermana, la comunista Jessica. El nazismo es mi vida y desprecio esa democrática, liberal y conservadora idea inglesa de que uno puede caminar codo con sus enemigos, considerando que la política no es más que un negocio o un pasatiempo. Pero lo que sí creo es que los vínculos familiares marcan una diferencia. Después de todo, nuestra violenta oposición no nos ha impedido a ti y a mí mantener una buena amistad. Mi actitud en cuanto a Esmond es la siguiente. Evidentemente, no dudaría en pegarle un tiro para defender mi causa si fuera necesario. Y pienso que él haría exactamente lo mismo conmigo. Pero mientras tanto, no veo ningún motivo para que no seamos amigos. ¿No te parece? Jolín. Pues sí que conociendo la vida de estas hermanas se puede trazar mucho. Les la pasaba historia de del todo, siglo sí. XX. Oye, ¿y se conocen públicamente cartas de Hitler? Porque aquí en alguna vez hemos recordado cartas a Hitler de personajes como Gandhi o como Einstein. ¿Pero de Hitler? Muchas fueron destruidas por los propios nazis al final de la guerra. En archivos oficiales se conservan algunas de contenido político. Y hace unos meses, una organización judía le regaló al Papa una carta de Hitler donde habla abiertamente de la destrucción total del pueblo judío. Aún era un don nadie, pero demuestra cómo la opinión de un hombre puede terminar en una guerra atroz. Cuando los ingleses declararon la guerra a Alemania en el 39, Unity lo sintió tanto que se pegó un tiro en la cabeza en Múnich. Sorprendentemente, no falleció, aunque le quedaron secuelas. Un intelecto de una niña de 12 años. A raíz de este hecho y al conocer en un libro los detalles del incendio del Parlamento alemán del 33, que Hitler usó como excusa para asesinar a opositores, Jessica decidió cortar relaciones con la otra fascista de la familia, Diana, por dar la espalda, dice en la carta, a la humanidad. Diana fue encarcelada cuando estalló la contienda. Esto le cuenta a su hermana Pamela, otra de las hermanas, desde la cárcel. He pedido permiso para enviarte esta carta en lugar de la visita. No te había enviado el pase porque ha habido tantas advertencias de bombardeos aéreos que me pareció terrible que hicieras todo el viaje hasta aquí, hubiera un aviso y no te permitieran verme. Me encuentro bien. Lo único que me gustaría es poder salir un poco más con el buen tiempo que hace. Dentro de la cárcel hace mucho frío, está helado y una ansía que le dé el sol. Dile a Nani que compre toda la ropa que necesiten los niños antes de que apliquen el impuesto a las compras. Es más, si me envía lana y patrones puedo tejerles lo que necesiten. Carlas Marta, lo que no sabía Diana en ese momento, no lo supo hasta el final de su vida, es que Nancy, la escritora, la había delatado ante la justicia británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nancy trabajó en un puesto de primeros auxilios en Londres. Me paso el día sentada en este espantoso y oscuro sótano desde las 11 hasta las 7, sin ningún día libre, ni siquiera el domingo. Van 16 días, pero parece que fueran 7 años. El día que estalló la guerra me marché de la isla. Cuando Moop me estaba llevando a la estación, hice un comentario ligeramente violento contra Hitler y me dijo: en ese caso bájate del coche y vete caminando a la estación. Luego le conté que Peter se había alistado y dijo: espero que le maten pronto. Un comentario que me pareció muy insensible por su parte. Respecto al secreto de Hitler, si nos liquida a todas, prométeme que tú también te tomarás una dosis de veneno allí como venganza. Tengo toda mi fe puesta en que lo harás. Y el culebrón continúa. Nancy tuvo una relación frustrada con un oficial de la Francia Libre que inspiró a la caza del amor, se instaló en París, fue biógrafa de personajes históricos. Los fascistas Diana y Mosley pasaron a arresto domiciliario y hubo protestas por todo el país. Incluso su hermana Jessica mandó una carta a Churchill indignada. Ya estaba instalada Jessica en Estados Unidos, trabajando en lo que podía para ganarse la vida. Esmond y yo hemos conseguido trabajo en un bar en Miami. Hemos conocido a gente muy interesante. Por ejemplo, tengo una amiga que está obsesionada con el control de la natalidad. Cuando tomamos el té juntas, me lleva a dar una vuelta en su coche para repartir folletos gratis con información sobre anticonceptivos entre familias de negros. Miami se parece al sur de Francia o a Venecia. Todo el mundo tiene una vida extraordinaria que contar. La vida de Jessica también es de libro. Su marido murió durante la guerra, nunca encontraron su avión de combate, rehizo su vida con el hijo de un inmigrante judío, se afilió al Partido Comunista, comenzó a escribir, firmó reportajes muy célebres, como uno sobre el abuso de las funerarias que llegó al Congreso de Estados Unidos. Fue la primera en publicar memorias, nobles y rebeldes, y hasta cantó en un grupo. Siempre fue la orgullosa oveja roja
de la familia. Me parece una idea maravillosa que vengas. Tengo muchas ganas de que conozcas a los niños. Estoy segura de que son muy distintos a los tuyos. Aunque tengo que advertirte de un par de cosas antes de que des el paso decisivo. Nosotros llevamos una vida extremadamente antiducal por aquí. Si te quedas en casa tendrías que dormir en el sofá del comedor, porque no tenemos cuarto de invitados. Muchos de nuestros amigos están en la cárcel y nunca se sabe quién va a ser el próximo. Una cosa más, tengo un trabajo muy duro, trabajo día y noche. Si vienes tengo planeado pedir 1 o 2 semanas de baja, pero si surge alguna emergencia tendré que regresar volando a la oficina. Te envío algunas fotos de los niños, parecen ángeles, pero en la vida real están lejos de serlo. Son ruidosos y consentidos, aunque eso no es culpa suya, no tenemos tiempo para educarlos como corresponde. Igual son maravillosos y muy inteligentes, y eso compensa todos sus defectos. Es verdad que con la biografía de estas hermanas Mitford se narra buena parte de los grandes acontecimientos del siglo XX. ¿eh? Totalmente. Hemos hablado de 4, nos quedan 2. Bueno, el hermano ya nos contó el otro día, la editora, que murió en la guerra, ¿no? Sí, era abogado de oficio, pero falleció en la guerra. Bueno, lo asesinaron. Las otras 2 hermanas eran Pamela y Débora. Pamela, la más discreta, dedicó su vida al campo, recorrió Europa en coche. Se ha especulado, por cierto, que era lesbiana. Débora, duquesa tras casarse con un lord que probó suerte con la política, convirtió en atracción turística la enorme mansión familiar que le valió un premio a empresaria del año. Ella mantuvo a la familia unida, su legado, y fue la última en fallecer en 2014. Ay, tenemos que regresar a Inglaterra el domingo. Hace apenas unos días nos enteramos de que íbamos a venir aquí y la semana que viene tenemos cosas algo aburridas, aunque necesarias, que hacer por allí. Es una pena, tendrá que ser en otro momento. Esta noche vamos a ir a una gala con los Kennedy. Creo que no es en la que va a estar Frank Sinatra, lo cual es muy triste. Y mañana, cuando termine la cosa, también vamos a almorzar con ellos. Ha sido muy amable por su parte. Con amor, tu gallina. Tu gallina. Vuelvo a Jessica, que es mi favorita. Dejó en su testamento 5.000 libras para su cartero. Y a las Mitford, esto lo van contando en las cartas al final de su vida, siempre les llovieron las ofertas para contar su historia. Han inspirado series, libros, películas y autores, esto no lo sabía y me ha encantado, como J.K. Rowling, que reseñó su libro de cartas. La escritora que más me ha influido, sin duda alguna, es Jessica Mitford. Cuando mi tía abuela me dio Nobles y Rebeldes, a los 14 años de edad, al instante se convirtió en mi heroína. Escapó de su casa para pelear en la Guerra Civil Española, llevándose una cámara que había cargado a la cuenta de su padre. Desearía tener las agallas para hacer algo así. Me encanta la forma en que jamás dejó de lado sus ideales adolescentes. Creo que ya he leído todo lo que escribió. Incluso llamé a mi hija, Jessica, en honor a ella. Bueno, es un episodio fantástico de cartografías. Qué ganas de leer a las Mitford ahora. Me estoy acordando de un libro de la periodista del País, Inmaculada de la Fuente, que se titula La Roja y la Falangista, que cuenta la historia de 2 hermanas que también eran totalmente opuestas en lo político. Las Mitford españolas, entonces. Hay que buscar sus cartas. Las buscamos. Un beso, Laura. Otro. Hasta la beso. próxima. Hasta Adiós. ahora. Dale Carmela, si azúcar y mango, dale Carmela, que tu piel no se oscurezca por la pena, 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 pena. Para, 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 para. Deja que tus manos arrugadas cubran el cielo de los que no aman. Que tú ganaste la batalla. Sueña, Carmela, risueña, no tenga pena. Tu voz de casi un siglo me alegra las penas. Carmela, 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 ay que tu santo está de fiesta. Carmela, y tus ojos me despiertan. Carmela, Carmela, no se me espante nadie que yo vine para gozar. Carmela, como quiera que tú te pongas.
tumba la tumba, mi reina, tumba y navera. Deja que tus manos arrugadas, tumba la tumba, mi reina, tumba y navera, cubran el cielo de las que no